Con base en las facultades y las funciones que le corresponde desarrollar al Consejo Técnico de la Contaduría, hemos preparado este documento en relación con la simplificación del decreto 2420 de 2015. Es un documento que esperamos escuchar todas las críticas que haya que hacer. No creemos que sea un documento perfecto, es una propuesta que tenemos para la discusión, para una discusión pública y transparente, una discusión que sea incluyente y que sea democrática. Nosotros logramos convencer al consejero Leonardo Barón hace un año de que había que cambiar el modelo de no colgar en las páginas para la consulta porque nadie respondía y siempre se decía hemos consultado. Entonces en esta ocasión se inicia una segunda etapa, que la primera fue el tema de la reforma de la profesión y la reforma de la revisoría fiscal, que más tarde si hay tiempo les contamos, pero esta etapa donde este documento ya ha sido colgado en la página del Consejo Técnico, donde este documento pues tienen que sentirse en la más absoluta libertad e independencia los funcionarios del gobierno que serán consultados y que han sido consultados, las superintendencias, la Dirección de Impuestos y las oficinas de regulación más el Ministerio del Deporte, para que emitan sus opiniones en relación con el mismo. Hemos consultado independientemente a un gran número de profesionales que están en la base de datos. Estamos consultando a las universidades, a los académicos, a todos los centros de pensamiento contable, a los gremios, a las empresas de la industria de la contabilidad, para que emitan sus opiniones. Y decimos, cuando iniciamos este proceso, yo dije, el mes de abril va a ser uno de los meses más críticos y movidos del tema de la contaduría pública, y a fe que lo estamos cumpliendo. Yo tuve la oportunidad de estar con el ministro de Hacienda recibiendo de primera mano la presentación en relación con la reforma tributaria, y hoy veo que Barón ya tiene una capacidad de convocatoria cercana a la del ministro, sin tener todos los gremios económicos ni estar patrocinado por todos los bancos y un evento tan importante como el de ANIT. Entonces, para mí de verdad que es un honor poder presentar al consejero Barón, que es mi colega, mi compañero. Leonardo es un contador público de origen huilense, estudió en la Universidad Surcolombiana. Como la mayoría de nosotros, se ha hecho a pulso. Todo lo que ha ganado es por sus méritos, por sus capacidades, por sus cualidades y por sus calidades. Yo creo que es la figura de la contaduría que hay que mostrar, que hay que reconocerle el liderazgo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, porque es el único contador en Colombia que ha tenido la oportunidad en un mismo mes de ganarse las elecciones al Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores por segunda vez consecutiva, y al mismo tiempo se presentó a concursar para llegar al Consejo Técnico de la Contaduría. Llegó por sus propios méritos, concursando con todos los colegas que se presentaron, y obtuvo el mejor puntaje. Entonces es un homenaje y un reconocimiento que le hacemos a su liderazgo, a su inteligencia. Leonardo pues ha tenido la oportunidad de estar, o nosotros la oportunidad mejor de estar con él, Jesús María y yo, que Jesús María también es del Huila. Yo también soy huilense por adopción, porque si no Nacho y varios de los colegas que están ahí en el Huila me van a reclamar y me tocará devolver las llaves de la ciudad de Neiva que una vez me entregaron como huésped de honor. Entonces también soy un opita por adopción. Leonardo representa a Colombia, particularmente al Consejo Técnico y a Colombia en GLENID, en el organismo latinoamericano de normas de información financiera y de aseguramiento. Entonces tiene de primera mano toda la información, todo el bagaje en ese directorio de América Latina, que es el puente entre los países y el IASB e IFAC para los documentos de carácter técnico que tienen que discutirse cada momento. En este momento estamos discutiendo 4 GTTs que hemos mandado ya a la consulta pública. El lunes vamos a tener una reunión con todo el sector financiero que van a opinar, Leonardo, sobre este tema. Entonces, lo que se quiere hoy es que Leonardo haga una presentación general, un esbozo de qué es el 2420, cuáles son los puntos que se proponen en esta reforma, en esta modificación, en esta simplificación. Y siéntanse con toda la libertad, con toda la independencia y la autonomía de formular por el WhatsApp
todas las preguntas y de presentar los proyectos que ustedes consideren importantes de las observaciones, de las recomendaciones, o si están de acuerdo, hay un cuestionario y lo pueden consultar en la página del Consejo Técnico de la Contaduría. No hay limitación sino hasta el día 20 de este mes. A partir del 20 nosotros le entregaremos al gobierno, al ministerio del documento, y de ahí habrá una segunda etapa que también habrá una consulta por parte del ministerio, pero queremos que todos los contadores sin limitación ni distingo puedan participar, y entonces le damos la bienvenida a Leonardo y lo escuchamos. No hemos abierto los micrófonos por una cuestión de la cultura nuestra de los contadores. Los contadores no hacemos preguntas, cada uno dicta una conferencia paralela al speaker que hemos invitado. Entonces, para que todos puedan participar, escriben y lo escrito está, porque no hacen las preguntas, sino dictan otra conferencia o hacen un discurso o le hacen un juicio al funcionario que está en ese momento representando. Entonces, bienvenido Leonardo y bienvenidos todos los colegas y gracias por acompañarnos quienes están llegando a partir de este momento. Yo dije que arrancábamos con 150 y estamos con 165 personas en este momento. Espero que al final haya 300 colegas, que es un tema muy importante. Pues muchas gracias, Carlos, por su presentación, por su generosa presentación. Muchas gracias por ello. Pues para mí es un placer estar aquí en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, teniéndolos a ustedes aquí al otro lado. Vamos a presentar o vamos a mostrar algo en lo que hemos querido trabajar desde hace algún tiempo, y son unas simplificaciones respecto del decreto 2420 del 2015. Y aquí viene una primera pregunta y es ¿por qué simplificar? Primero, dejar claridad que nosotros consideramos como Consejo Técnico que el país tiene que seguir yendo hacia la internacionalización, es necesario, pero tampoco esa internacionalización se puede volver por encima de lo que la misma internacionalización quiere. Es decir, los organismos internacionales cuando emiten una norma son claros en decir cuál es el perfil a donde se emiten y son claros al decir qué es lo que buscan con ello. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo retomar después de ya 10 años de haber sido expedido alguno de los decretos o más de 10 años, pues es revisar lo que hemos hecho, revisar lo que ha pasado y buscar algunos procesos que hemos llamado simplificación, pero mejor llamémosle como mejoras al decreto 2420 del 2015. Pero cuando hablamos de mejoras, no quiere decir que lo que estaba antes no era mejor, simplemente lo que quiere decir es que en la medida que va pasando el tiempo, las normas deben buscar propender por racionalizarse y por lograr llegar a donde se pretende llegar. Entonces, desde ese punto de vista, queremos decirle que el documento de discusión pública está en nuestra página web. Muchos de ustedes ya lo tienen. No obstante, los que no lo tengan lo pueden solicitar por el chat para que se les envíe el link donde está todo el proyecto, que, como les digo, es una primera parte de 3 partes que estamos esperando. Es decir, la idea es hacer estas modificaciones por partes, estas mejoras por partes, de acuerdo con lo que hemos evidenciado. Una de las cosas que usted va a encontrar en el documento de justificación es que de las 620.178 empresas que estaban inscritas en el RUES a diciembre 31 del 2019, 495.040 empresas son microempresas. De ellas, solamente 7.798 son grandes y las demás, 92.400 pequeñas y 24.940 medianas. Esto simplemente quiere decir que como en todo el mundo, porque no podemos decir que eso solamente pasa en Colombia, como en todo el mundo, siempre existirán más empresas pequeñas. A veces creemos que en Inglaterra todas las empresas son multinacionales y no, también seguramente, no tengo la estadística de ellos, pero seguramente si consultamos vamos a encontrar características similares. Es decir, el mundo es un mundo de pequeñas empresas, el mundo es un mundo de pymes, el mundo no es un mundo de grandes empresas, si bien es cierto, las grandes empresas dominan el mercado y tienen una parte importante del Producto Interno Bruto, en cantidad, en empleo, en muchas cosas que mueven, las pequeñas empresas suman bastante. Entonces, en este orden de idea, al revisar nosotros todo lo relacionado con la ley 1314 y teniendo en cuenta que la ley 2069 del año 2020 modificó un artículo de la ley 1314 del 2009, pues comenzamos otra vez a observar
lo que ese artículo decía, y ese artículo siempre nos ha especificado que la ley debe atender a las entidades que por su tamaño de activos o por su volumen de activos, por sus ingresos, por sus números de empleados, por su organización jurídica, por sus circunstancias socioeconómicas, pues algunas personas pueden llevar una contabilidad simplificada, ¿no es cierto? Pueden llevar una contabilidad simplificada y el decreto 2069 estableció que algunas microempresas pueden llevar contabilidad de acumulación o de caja o métodos mixtos según la realidad de sus operaciones. Entonces, esos son temas que hemos observado. Por un lado, lo que está sucediendo en el país con la aplicación de las normas y en segundo lugar, lo que estableció esta ley 2069. Sería bueno Disculpen, apagaran las cámaras porque se saltó la presentación tuya. no, Carlos, disculpe que es que tenía un ruido, entonces me tocó apagar para que no se escuchara, pero ya creo que ya lo solucioné. Okay. Entonces, sigamos aquí entonces. ¿Ahí están viendo mi pantalla, Carlos, o no la están viendo? Leo, todavía no se ve. Ok, listo. Entonces ya la coloco aquí, perfecto. Ahora sí ya la estamos viendo, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Listo. Teniendo en cuenta eso, entonces hemos considerado que es necesario revisar muchos temas. De hecho, las NIF también han venido modificándose. Muchas de las cosas de las NIF que se han venido modificando y las hemos adaptado en Colombia, hemos encontrado que nos está generando algunas, como que el decreto dice unas cosas y el anexo del decreto dice otras. Entonces hay como una contradicción en ello y ahorita lo vamos a observar. Lo primero es incorporar en el decreto 2420 del 2015 un decreto en el que se establezcan que los contadores públicos deben observar las normas de ética profesional de conformidad con lo que establece la ley 43 del 90, así como lo que expone el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad y las normas de control de calidad. Por supuesto, todo dependiendo de la situación donde se encuentran, aplicarán una a la otra dependiendo de la circunstancia, dependiendo si son revisores fiscales, dependiendo si son contadores dentro de la entidad. Entonces, segundo, actuar con sujeción a las normas de aseguramiento de la información y estamos haciendo una claridad que cuando las normas se refieran a las normas de auditoría generalmente aceptadas, esto se entenderá que son las normas de aseguramiento de información pues aceptadas en Colombia, ¿no? Entonces, estamos usando el mismo lenguaje que utiliza la ley 43 del 90 con el decreto 2420 del 2015 para evitar lo que algunas personas sugieren cuando dicen ¿qué aplicamos en Colombia? ¿Las NAGAS o las NAI? Entonces, aquí queda claridad de que en este caso debe aplicar las normas de aseguramiento de información. También estamos diciendo que debe actuar con sujeción a la norma de servicios relacionados 4410 cuando se actúe como contador que certifica estados financieros de propósito general y por supuesto también estableciendo el alcance del artículo 37 de la ley 222 del 95. Por último, estamos diciendo en este decreto que el contador debe vigilar que la información se fundamente en normas de contabilidad y de información financiera según corresponda, y que cuando la norma habla de principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, estos se entienden que se refieren a las normas de contabilidad y de información financiera. Entonces, ese primer artículo lo que busca no es nada nuevo, de hecho, algunos consideran que puede ser innecesario. Nosotros consideramos que es necesario en cuanto a que en un artículo deja claridad de que esas diferentes frases que se utilizan en la ley y en otras partes, pues tienen el significado que está estableciendo el decreto. Entonces, eso es una primera pregunta que les estamos haciendo a ustedes, donde les estamos diciendo, por favor revisen si ustedes están de acuerdo con lo que estamos mencionando, y si están de acuerdo con ello, por favor háganoslo saber, de lo contrario, pues para hacer modificaciones, para hacer mejoras en lo que pensamos. Muchas de estas cosas tienen que ver con las consultas que nos hacen, ¿no? Donde encontramos que todavía algunas personas se refieren a los principios de contabilidad generalmente aceptados como si fueran
el decreto 2649, y esas confusiones pues consideramos que es necesaria zanjarlas en el decreto. Tenemos otra modificación, y esta modificación tiene que ver con las entidades del grupo 1. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué le simplifican requisitos a las empresas del grupo 1 y no a las del grupo 2 o 3? Bueno, pues vamos por partes. Digamos que en el orden decimos que primero estamos hablando de las entidades del grupo 1. Dentro de esas entidades del grupo 1, ustedes recuerdan que en Colombia habían unas entidades que pertenecen al grupo 1, que son las que registran sus instrumentos de patrimonio, sus instrumentos de deuda en el Registro Nacional de Valores. Eso va en línea con la NIF. Ellas son entidades que tienen que ser del grupo 1 y que tienen que aplicar las NIF. Existen otras entidades que se conocen como entidades que captan recursos del público, como lo llamó la Contaduría General de la Nación, o como lo llaman las NIF, que actúan en calidad de fiduciarias. Esa palabra fiduciaria a nivel internacional no necesariamente quiere decir igual fiduciaria en Colombia. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que esas entidades que fueron catalogadas inicialmente como que eran entidades del grupo 1, pues siguen siendo del grupo 1, tales como los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización, las aseguradoras, bueno, todas esas entidades. Realmente aquí, ¿qué es lo nuevo? Aquí lo nuevo es que estamos quitando lo relacionado con los topes de activos, los topes de empleados, si exporta o importa. ¿Qué nos estaba pasando? Lo que hemos notado es que hay personas que están empezando a trabajar, y voy a poner un ejemplo cualquiera. Es un empresario familiar que coloca cultivos de aguacate Hass, pero al colocar cultivos de aguacate Hass, el número de activos pasa un tope, el número de empleados pasa al tope de pronto de 200 empleados, y por alguna razón más del 50% de sus ventas son al exterior. Pues hoy, bajo el decreto 2420 del 2015, esa persona tiene que aplicar NIF plenas. Pero si uno observa a nivel internacional qué sucede, pues a nivel internacional esa persona no tendría por qué estar aplicando NIF plenas, a no ser que él lo quisiera hacer. Por lo tanto, en Colombia le estamos dando una situación de agravarle la situación a alguien que se dedica a exportar o importar que cumple ciertos topes. Entonces la idea es, venga, revisemos esos requisitos, si definitivamente en la época que se consideraron fueron adecuados, pero hoy vale la pena seguirlos manteniendo. Entonces, para alinearnos a lo internacional, para alinearnos a las NIF, pues hemos decidido quitar hasta ahora preliminarmente hemos considerado quitar lo relacionado con los topes de activos, con los topes de empleados, con los topes de exportaciones, con los topes de importaciones. Entonces, por supuesto, también estamos diciendo que quien quiera voluntariamente aplicar NIF lo puede hacer. Una entidad que estaba en el grupo 1 y bajo esta modificación pasa a ser grupo 2, pues no necesita pasarse a grupo 2, puede seguir aplicando las NIF si considera que las NIF es su marco de información financiera adecuada. Tampoco queremos obligar a las empresas a que se cambien de marco de información financiera, sino que queremos simplificar a las nuevas, a las empresas que tienen que empezar a crecer, que van a empezar a mover la economía. Simplificarles los requisitos para decirles, oiga, usted solamente aplica NIF cuando tenga o cuando cumpla los requisitos que a nivel internacional establece IASB, porque esto no es inventado por nosotros, es lo que establece IASB a nivel internacional. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? Tenemos en cuenta acá que las mismas NIF son las que dicen quiénes deben aplicar dichas normas, de tal manera que quien aplica NIF, como lo establecen la misma IASB, son aquellas entidades, como les decía, que están en la bolsa, o aquellas entidades, sobre todo del sector financiero. Pero hay algo que es todavía más curioso, y es que hoy, en nuestro decreto 2420 del 2015, las NIF que hemos incorporado y que están en nuestros anexos, nos dice que no se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora utilice NIF completas o que formen parte de un grupo consolidado que utilicen las NIF completas, utilizar la NIF para las pymes. Eso lo dice el párrafo 1.6 de la NIF para las pymes, es decir, que el párrafo 1.6 de la NIF para las pymes, que está en el anexo 2 del decreto 2420 del 2015, nos dice que si una controladora utiliza NIF completa, una subsidiaria o una entidad del grupo
puede considerar aplicar NIF para las pymes, aunque para efectos de consolidación deba reportar en NIF plenas. ¿Esto por qué? Porque no tiene el mismo trabajo organizar un informe financiero con revelaciones basado en NIF que basado en NIF para pymes. Entonces, lo que hacen muchas empresas a nivel internacional es la matriz aplica NIF, las subsidiarias aplican NIF para las pymes, pero las subsidiarias le reportan en NIF a la otra entidad, alinean sus políticas y en la práctica pueden encontrar que no hay muchas diferencias entre una y la otra. ¿Por qué lo hacen? Porque hacer estados financieros de empresas que no tienen la obligación pública de rendir cuentas, pues sale costoso aplicando NIF plenas. Entonces, en aquellos grupos económicos, en aquellas empresas que se aplican grupos económicos, pues simplemente cada una puede determinar si está obligada a aplicar NIF o si está obligada a aplicar NIF para pymes. Eso lo dice la NIF para pymes que está en el decreto hoy. Pero por otro lado, nuestro decreto 2420 del 2015 dice otra cosa. Entonces tenemos que el mismo decreto 2420 del 2015, en su artículo 1111, dice una cosa, y en el anexo 2, en el párrafo 1.6 de la NIF para pymes, dice otra. Entonces, hemos tenido consultas donde nos dicen, ¿y a quién le hacemos caso? ¿A la de arriba o a la de abajo? Y entonces algunas personas dicen, pues a la que está en el decreto, pues ambas están en el decreto. Entonces tenemos que alinearnos con la norma internacional, porque no hacerlo quiere decir que entonces en Colombia tenemos una exención a ese requisito que establece el párrafo 1.6 de la NIF para las pymes. No solo lo dice el párrafo 1.6 de la NIF para las pymes, sino que también lo dice el párrafo 1.7 de la NIF para las pymes. Entonces eso para las entidades del grupo número 1. También, de pronto, si hay alguna pregunta relacionada con estos temas, me la dicen. Inicialmente, si quiere, hago la exposición general y luego abrimos un tema para preguntas que a veces uno creo que es como puede funcionar como lo mejor. Dentro del mismo decreto 2420, también estamos proponiendo unos temas de cambio de grupo, donde hemos observado que algunas personas simplemente se pasan de un lado para otro, algunos por conveniencia, otros porque pasan los topes y luego en un corto periodo de tiempo los dejan de cumplir. Y lo que estamos estableciendo claramente es que una entidad solamente puede aplicar NIF por primera vez. Es decir, yo aplico NIF por primera vez, o también puedo aplicar NIF para las pymes por primera vez, pero no puedo aplicar NIF por segunda vez. Es decir, cuando una entidad pertenece al grupo 1, aplicó NIF para las pymes, aplicó la NIF 1, luego se pasó para NIF para las pymes, vamos a decir que se pasó a NIF para las pymes, aplicó la sección 35 de NIF para las pymes, y si posteriormente desea pasarse al grupo 1, pues debe tener en cuenta que ya en ese caso lo que sucede es que no puede volver a aplicar la NIF 1. ¿Por qué no? Porque ya la persona había aplicado por primera vez la NIF. Es decir, que la NIF 1 y la sección 35 solo se pueden aplicar una sola vez en la vida. No se pueden aplicar 2 veces ni 3 veces. Por lo tanto, si una entidad después se cambia de grupo, tiene que aplicar la NIC 8 o la sección 10 de la NIF para las pymes y tiene que aplicarlo como si fuera un cambio retroactivo de políticas contables. Porque no se puede, esto tampoco se puede volver un tema de que yo hoy soy NIF pymes, mañana soy NIF plenas, luego soy NIF pymes. No, esto es un tema de que la entidad escoja cuál es su marco de información financiera y que ese marco de información financiera sea su base segura en la cual va a elaborar información financiera durante largo tiempo, a menos que la circunstancia les haga cambiar. Por ejemplo, que sea una entidad que no cotizaba en bolsa y que después se vuelva cotizante del mercado de valores. En ese caso tendrá que cambiar su marco de información financiera a la del grupo 1. Entonces, eso se establece en ese artículo porque anteriormente existía confusión respecto de ello. Otro de los cambios, de los temas que estamos tratando, aunque no son muy fuertes, tienen que ver con el grupo 2. Y básicamente estamos diciendo que una entidad que pertenezca al grupo 2 o que su marco de información financiera sea el del grupo 2, pues son aquellas entidades que no aplican NIF ni que aplican norma de información financiera para microempresas. Creo que es algo sencillo donde decimos si usted no es grupo 1 ni grupo 3, pues entonces usted simplemente es grupo 2. Ahí básicamente estamos mencionando ello.
También estamos conservando, estamos haciendo como un tema de una aparente mejora en lo que es la forma como elaboran estados financieros, cuando presentan estados financieros que se denominan estados financieros individuales. Estamos haciendo una claridad que también nos ha salido mucho en consultas y que vemos que estaba generando algunas inquietudes en las personas. Aquí es un tema más de redacción realmente en este artículo, donde lo que se hace es claridad cuando se presenta un estado financiero individual, cuando se presenta un estado financiero separado, consolidado o combinado. Pero básicamente es ello nomás, y que donde se aclara que se tiene que hacer bajo los marcos de información financiera. Tenemos también otro artículo que está relacionado también con el cambio de grupo. Este artículo de cambio de grupo es similar al del grupo 1. Aquí también decimos lo mismo cuando una entidad se pasa del grupo 2 al grupo 3. Y aquí establecemos una facilidad, y es que si una entidad se pasa del grupo 2 al grupo 3, podría seleccionar, digamos que si una entidad por primera vez es grupo 2, es decir, aplica ni para las pymes, pero queda clasificada en el grupo 3, podría considerar los saldos iniciales de NIP para las pymes como sus saldos iniciales para empezar el grupo 3. Eso puede parecer antitécnico y descabellado, pero no lo es. A nivel internacional, incluso cuando comenzamos a escuchar experiencia de la NIP para las pymes, muchísimos países en África y en América Latina optaron por decirle a las empresas, apliquen NIP para las pymes, pero dentro de sus exenciones utilicen el mismo saldo del marco de información financiera que usted traía. Esto con el objetivo de no hacerlos incurrir en grandes costos por el cambio de marco, excepto que hubieran diferencias muy fuertes con el marco en algunos temas específicos. Pero consideramos que una entidad que aplique NIP para las pymes y que se pase para las normas del grupo de microempresas, pues pudiera considerar esta situación para que no tuviera que gastar dinero haciendo una implementación, en este caso del grupo 3. Es decir, la idea es simplificar los requisitos cuando se pasa del grupo 2 al grupo 3, con el objetivo de no agravar la situación de las entidades. Ahora, está claro que una entidad que pertenezca al grupo 3 y quiera seguir utilizando las normas del grupo 2, lo puede seguir haciendo, porque la idea no es cargarle, no es colocarle más costos a las empresas, sino al contrario, simplificarles. Pero si quieren seguir aplicando NIP para las pymes, pues lo pueden seguir haciendo sin ningún inconveniente. Aquí entramos a lo que es uno de los temas importantes, y es quiénes van a aplicar normas de información financiera para microempresas. Nótese que una cosa es ser microempresa y otra cosa es aplicar el marco de información financiera para microempresas. Son dos cosas diferentes. Microempresas es obviamente una clasificación del nivel de ingresos que establece la norma para unos beneficios específicos que establece la ley, mientras que el marco de información financiera para microempresas es una norma contable sencilla, simplificada, que puede tener referencias internacionales en cuanto a la teoría principal, pero que su base principal es el costo. ¿Cuál es la idea? La idea es que las personas que pertenezcan al grupo 3, que hoy son muy pocas, porque cuando una empresa empieza a crecer, solo por el número de activos, ya se vuelve grupo 2. Y resulta que la empresa todavía no ha madurado. Es más, hay copropiedades que con el solo hecho de que algunas personas no le paguen la cartera a tiempo, pues entonces pasaron a ser grupo 2. Algunas copropiedades nos han dicho, oiga, con el tema del COVID no me pagaron a tiempo y ahora ya me pasé de los 500 salarios mínimos de activos, ahora me toca aplicar NIF para las pymes. Y resulta que yo ahora sí quedé más emproblemado. Aparte de que mi cartera se crece y tengo más activos, ahora me toca implementar la NIF para las pymes, y pues como que no es como muy adecuado eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que las entidades que apliquen el marco de información financiera para microempresas sean aquellas entidades que cumplan todos los siguientes requisitos. Primer requisito, que no posea inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, que no esté obligado a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados. Tercer requisito, que no realice transacciones con derivados financieros u operaciones de cobertura. Cuarto requisito, que no realice transacciones relacionadas con pagos basados en acciones. Otro requisito,
que no mantenga planes de beneficios posempleo por beneficios definidos u otros beneficios a largo plazo. Y último requisito, que no mantenga ingresos promedio en los 3 años anteriores por venta de bienes, arrendamientos, intereses y servicios superiores a 3.000 salarios mínimos. Por supuesto, ya hemos recibido recomendaciones de esas redacciones, pero en general, una empresa del grupo 3 es aquella que cumpla con todos estos requisitos. De tal manera que una entidad que pertenezca a un grupo económico, pues necesariamente tendrá que aplicar o NIF para las pymes o NIF plenas. No así aquellas empresas que no tienen la robustez necesaria, no necesitan pasarse al grupo 3. Es decir, quitamos o lo que pensamos porque no lo hemos hecho, pensamos quitar los requisitos de número de empleados y número de activos o valor de los activos. Imagínense que alguien una vez en un seminario me dijo, en una socialización del Consejo Técnico me dijo, señor Leonardo, consejero Leonardo, ¿cómo es posible que el gobierno nos castiga diciéndonos que si yo tengo 10 empleados y ahora tengo uno más, es decir, me vuelvo con 11 empleados, ahora me toca cambiar el marco de información financiera? Entonces, es más fácil para mí echar al empleado y más bien seguir siendo grupo 3. Y pues ese no es el propósito de la norma. El propósito de la norma es que en la medida que el empresario vaya creciendo, pues vaya teniendo normas más robustas. Una empresa pequeña que no tiene alguna robustez, pues por el solo hecho de tener 10 o 11 trabajadores, no debería pasarse del grupo 3 al grupo 2. Por el solo hecho de tener 500 salarios mínimos de activos o 550 salarios mínimos de activos, no debería pasarse del grupo 3 al grupo 2. Entonces lo que buscamos es eliminar esas líneas brillantes y aunque conservamos una, que es la de 3.000 salarios mínimos, nos hemos centrado solamente en ingresos y nos hemos centrado en que en los 3 últimos años su promedio sea superior a los 3.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Por qué 3.000 salarios mínimos? Pues por allá se parece a los topes de la ley 43 del 90. Entonces, solamente para decirle más o menos de dónde salieron los 3.000 salarios mínimos. Eso es otro de los temas que estamos estableciendo. No se busca con este decreto establecerle costos a las empresas. Es decir, nadie que está en el grupo 3 tiene que pagar una implementación para pasarse al grupo 2. No lo necesita, porque hemos dicho que la idea es que en el caso, bueno, digamos alguien que esté en el grupo 2 y que no cumpla los topes para pertenecer al 2, pues puede seguir aplicando NIF para las pymes. Pero si usted quiere pasarse a las normas de microempresas, pues puede hacerlo y puede tomar esos saldos que traía, los puede tomar como su costo atribuido al momento de iniciar saldos en las empresas del grupo 3. Entonces, eso es una de las cosas que hemos establecido el equipo del Consejo Técnico. También, por solicitud del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se colocó un rubro para aquellas personas que deseen usar contabilidad usando la base contable de caja. Por supuesto, el Consejo Técnico, si esto es aceptado, pues tendrá que elaborar un anexo para explicar cómo se lleva la contabilidad usando la base contable de caja. La base contable de caja es una contabilidad que la usarán solamente personas naturales que no pertenezcan al sector manufacturero, que no realicen transacciones en moneda extranjera, que realicen sus ventas en efectivo, que no mantengan inversiones en títulos de renta fija o variable, que financien sus operaciones con recursos propios y que no tengan financiación con el sistema financiero, que no hayan obtenido recursos de fondos de inversión del sector público o privado u otros apoyos o subsidios del gobierno nacional, que generen estados financieros para uso exclusivo de los propietarios gerentes o para las autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales, que no sean responsables del impuesto sobre las ventas y que no sean responsables del impuesto al consumo. Esas personas pueden llevar contabilidad usando la base contable de caja. Recuerden que el Código de Comercio obliga a llevar contabilidad a todos los comerciantes. Como obliga a llevar contabilidad a todos los comerciantes, pues lo que quisimos es pensar en dar unos alivios a esos comerciantes pequeños. Muchas personas nos dicen, ¿y por qué no, Leonardo, más bien ponen en el decreto que las empresas o que los negocios muy chiquitos no estén obligados a llevar contabilidad? Bueno, pues el Código de Comercio es quien establece esa obligación. Eso habría que pensarlo en un proyecto de ley para simplificar aún más
esos negocios chicos, pero pues no sabemos si ese sea un interés del gobierno hacerlo o no. Por ahora, lo que buscamos como simplificación es esa base contable de caja. Bueno, todo esto también tiene que ver con lo que establecen las normas de información financiera. Imagínense que hoy una entidad que pertenezca al grupo 3 hoy es una entidad que tenga menos de 10 trabajadores, menos de 500 salarios mínimos de activos, no de patrimonio, de activos, y que adicionalmente tenga ingresos brutos inferiores a 6.000. Si una persona tiene ingresos brutos de 100 salarios mínimos, pero tiene 11 trabajadores, ya el grupo 2. Si una persona, que es lo que le pasa a mucha propiedad horizontal, tiene ingresos bajos, pero puede tener activos superiores a 500 salarios mínimos. Entonces, 500 salarios mínimos es un tope demasiado bajo, 10 trabajadores también es un tope demasiado bajo, que no necesariamente hace que una empresa tenga que utilizar NIF para las pymes y complicar su contabilidad cuando todavía sigue siendo chica. Esta decisión se tomó por la recomendación de la UNTAD, donde a través de su directriz del nivel 3 establece que las entidades más pequeñas, que suelen estar administradas por su propietario y tienen pocos empleados o ninguno, ellos proponen un sistema sencillo de contabilidad en valores devengados, es decir, en valores causados, basados en las normas internacionales de contabilidad, pero estrechamente vinculado a las transacciones en efectivo. Los órganos normativos nacionales podrán permitir con carácter excepcional que las empresas recién creadas o recientemente integradas en la economía estructurada utilicen la contabilidad en valores de caja durante un periodo limitado. Es lo que establece la directriz. Es decir, lo que busca estas directrices es no le ponga tantas requisitos formales a las empresas, póngale menos, y en la medida que las empresas se vayan robusteciendo, ellas mismas tendrán que aplicar NIF para las pymes, pero no necesariamente por su tamaño, sino por el tipo de operaciones que hagan. Y por supuesto, el día que piensen ir a mercados más grandes, pues aplicarán las NIF plenas. Entonces, eso es lo que establece la norma. Y también quiero decirles que YASB, en junio del 2013, había emitido una guía ilustrativa para microentidades, donde ellos hablan de cómo debería ser una norma para microentidades, y menciona que una microentidad es normalmente una entidad muy pequeña, con transacciones sencillas, y que normalmente tiene pocos empleados, y es a menudo gestionada por el propietario, tiene bajos niveles, o tiene niveles bajos o moderados de ingresos, de actividades ordinarias y de activos brutos, y no tiene inversiones en subsidiarias asociadas o negocios conjuntos, mantiene o emite instrumentos financieros complejos, o no emite acciones u opciones sobre acciones para los empleados. Entonces, un poco, muchas de las cosas que hemos tomado acá, aunque pareciera que no, es de las entidades internacionales. Es decir, hemos pensado cómo simplificar pensando en la misma internacionalización. La idea es que hablemos el mismo lenguaje de afuera, pero que no le impongamos más carga de la que se quiere o de la que se pretende establecer para entidades que no tienen los requisitos para soportar esa carga. Entonces, no sé si fui muy rápido de pronto en mi exposición, a veces por temor a no alcanzar, quise de corrido dictar el tema, y me gustaría, por supuesto, escuchar preguntas o que por el chat nos hagan preguntas y basado en eso responder. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé si Jorge, si a través del chat nos pueden hacer ese tipo de preguntas y podemos resolverlas. También es importante decirles a las personas que queremos invitarlos a que los comentarios nos los hagan a través de nuestra página web. Hay una encuesta donde ustedes vienen las preguntas y con el proyecto en la mano ustedes pueden ir contestando y pueden fácilmente, sin mandarnos una carta, colocar sus datos, nos escriben ahí lo que nos quieren escribir y nosotros lo vamos a recepcionar. Por favor, díganos lo que quieran. No queremos un comité de aplausos, como lo dijo Carlos. Tampoco queremos que los amigos nos digan, Leonardo, usted es muy inteligente, muchas gracias. No, queremos que realmente nos diga si usted considera que esta propuesta logra el propósito, qué recomendaciones nos hace y cómo podemos hacer para seguir mejorando esta propuesta.
Leo, perfecto, ya hemos recibido y vamos a seguir recibiendo las preguntas a través del chat de esta reunión. Y vale la pena recalcar, ¿no? Ya a través de ese mismo chat he compartido un par de veces tanto el enlace como el documento de discusión pública, como la guía de preguntas sobre ese mismo proceso de discusión. En un momento vuelvo a compartírselas. Sin embargo, pues ya tenemos algunas de las preguntas, como reitero, hay una pregunta que se hace sobre si esta propuesta suprime las nagas o cuándo se utilizarían. Bueno, Jorge, muchas gracias. No sé si me dijo con L o sin L. Sin L, claro. Sin L. Ah, bueno, listo. No, que no vamos a suprimir esa con L, ¿no? No. Lo que estamos queriendo decir realmente es que cuando las normas hablan de nagas se refiere a las NIAs. Claro, vamos en una segunda parte donde lo que le vamos a decir es no todo el mundo tiene que aplicar nagas, no todo el mundo tiene que aplicar NIAs. Recuerden que en las normas de aseguramiento hay otras normas como las normas de revisión, las cuales estamos considerando no en este proyecto, pero sí en uno más adelante. La idea es considerar que algunas empresas de menor tamaño apliquen las normas de revisión para el tema de revisoría fiscal y que adicionalmente algunas empresas que no son tan pequeñas pero que son medianas pues tengan en cuenta lo que las NIAs establecen para entidades de menor tamaño. Recuerden que la misma NIA da la norma y luego dice consideraciones para entidades de menor tamaño. Entonces un poco la idea es más bien utilizar esas consideraciones y utilizar por supuesto las normas de revisión en los casos que sean necesarios. De acuerdo, pero todavía ese tema, Jorge, como le decía, no está en este proyecto, estaría en la segunda parte. De acuerdo, esa pregunta la formulaba el doctor Gilberto García. La doctora Claudia Cañas pregunta, ¿esto significa entonces que las nagas como tal se deben entender están alineadas a las normas internacionales de auditoría? Entonces, ¿ya no habrá simplificación en la aplicación de las normas? No, al contrario, sí habrá simplificación, pero es que miren, no nos digamos mentiras. Y yo quiero ser claro con ustedes. Cuando uno le dicen use las nagas, ¿qué es usar las nagas? Las nagas nunca se desarrollaron. Entonces, cuando uno le dicen que utilice las nagas, pues realmente la única forma de cumplir las nagas es usar las NIAs, porque las nagas le dicen tiene que ejercer supervisión. ¿Cómo ejerce supervisión? Pues en las NIAs le dice cómo hacerlo. Es decir, lo que vamos a buscar en esa segunda parte es dar los mismos requisitos de simplificación que se establece a nivel internacional para la revisoría fiscal. Entonces, estamos trabajando en esa segunda parte, pero sí, de eso se trata. Pero quiero que nos quede claro algo. Las nagas hoy, nadie tiene un documento que diga, estas son las nagas, tengo 100 hojas de naga, tengo 50 hojas de nagas. Las nagas realmente no nos dicen el quehacer de un profesional, cómo elaborar su documentación de auditoría, cómo hacer su informe, cómo actuar ante situaciones donde encuentre que haya un riesgo significativo. Pues por supuesto que las nagas no nos dicen eso, porque las nagas fue una norma que se estableció para que se desarrollara y realmente no se desarrolló. Por eso, desde incluso siguiendo conceptos del Consejo Técnico desde la época que estaba el doctor Yanel Blanco, ellos incluso desde épocas más atrás de Yanel Blanco, ellos mismos en sus conceptos habían establecido que las nagas, la única forma de cumplirlas era observando las normas de auditoría internacionales que pues ni siquiera estaban vigentes en Colombia en esa época. De acuerdo. Leonardo, ¿me permites agregar un asunto ahí? Solamente todo lo que quiera, Carlos. Gracias. No, la pregunta muy importante y todas las preguntas o observaciones que quieran hacer en relación al tema no expuesto, pueden hacerlas también que nos sirven de insumo porque vamos a organizar una orientación, vamos a organizar una guía y vamos a organizar un proyecto de decreto para en el tema de revisoría fiscal que es específico, podemos tratar estos temas que han venido preguntando en relación con NIAs o nagas, pero pueden irlo haciendo desde ese momento y nos va a servir como insumo. Gracias. El doctor Gilberto García vuelve a preguntar y es, de su análisis se puede concluir que al fijar esos topes para Grupo 1, el Mincomercio y el CTCP, ¿excedió las exigencias internacionales?
No, yo creo, lo que pasa es que, mire, es tan fácil hoy criticar hacia atrás, ¿no? Es como cuando uno, le voy a poner un ejemplo. Yo un día fui en mi moto en Neiva y comencé a andar a 70 por hora. Di una vuelta, la di mal y apareció un carro y me estrellé con el carro. Un año después del accidente me puse a pensar en todos los errores que cometí. Y resulta que uno puede decir que eran errores o no. Es decir, no quiero decir que hayamos excedido lo que pasa a nivel internacional, no quiero decir que sea un error lo que haya pasado, para nada. Lo que quiero decir es que hoy tenemos mucha más información de la que no teníamos hace 10 años. Hoy tenemos la experiencia de los demás países. Hoy los mismos organismos internacionales han dado más orientaciones de las que existían hace 10 años. Entonces, más bien lo que estamos diciendo es, tenemos que observar esas orientaciones nuevas que nos han dado, que algunas no son tan nuevas, tenemos que observarlas y tenemos que aplicarlas en nuestro país, porque consideramos que eso es benéfico para el país y que sirve esa simplificación o esa racionalización para las entidades. Yo creo, Leonardo, si me permite. Claro, Jesús. Complementar un poco en ese sentido, que lo relacionado con la similitud entre las NACAS y la NIA, lo publicó el Consejo Técnico de la Contaduría en el año 1996 mediante el concepto número 060, y que muy pocos contadores públicos lo han analizado y lo han estudiado, donde se hacía precisamente el símil entre el uno y el otro, y que los procedimientos y técnicas que deben aplicarse son los mismos que estaban considerados en las normas internacionales de auditoría. Antiguamente, recuerden que así como existían los famosos SAS en auditoría, también se les llamaba las NACAS. Hoy estamos hablando de las NIAS, los procedimientos típicamente de auditoría a los cuales muchos revisores fiscales hacen alusión también. Entonces, como lo plantea Leonardo, lo que se está tratando es de facilitar las cosas, pero sin salirnos de las normas legales. Gracias. Perfecto, gracias doctor Jesús María. Ahora pregunta la doctora Angélica María Ferrer si para efecto de consolidación debo reportarle solo a la matriz y no elaborar los estados financieros y todas las revelaciones a todos los usuarios. No, mira algo importante, la pregunta que hace Angélica. Cada entidad determina cómo presenta su información financiera. Si la matriz del grupo presenta estados financieros consolidados y ella es grupo 1, pues por supuesto que ella tendrá que presentar estados financieros bajo el marco en el cual se haya ubicado, ¿no? Puede que sean NIF plenas, puede ser que sean NIF para las pymes. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que las mismas normas NIF hoy, las que tenemos en nuestro decreto, establecen que cuando una entidad se clasifica como NIF o se clasifica como NIF para las pymes, estas entidades tendrán cada una que observar cuál es su requisito, es decir, si ella está obligada a rendir cuentas, si ella pertenece al grupo 1 o no. Puede ser que la decisión sea, nos vamos todos por grupo 1, todas aplicamos NIF, que lo hacen muchas empresas grandes, todas aplicamos NIF y entonces todas presentamos por NIF y no pasa nada, pero pues habrán otras que definitivamente dicen no es necesario que todas apliquemos NIF, solamente la principal aplica NIF, pero usted aplica NIF para las pymes, pero cuando me reporta a mí, pues tendrá que aplicar las mismas políticas. Yo esto no lo veo complicado porque en la práctica lo que sucede es que alinean de tal manera sus políticas contables que terminan siendo lo mismo aplicar NIF que NIF para las pymes. ¿Dónde realmente radica la diferencia? La diferencia radica en la cantidad de revelación que pide la NIF plenas, que hoy en Colombia ni siquiera se está cumpliendo, porque precisamente son empresas que a pesar de que la NIF plenas pide una serie de revelaciones, pues no las están realizando porque pues eso quita mucho tiempo, es tremendamente costoso hacer eso. Y pues lo que terminan haciendo es revelar, como dice la NIF para las pymes, pero diciendo que aplican NIF plenas. Entonces, eso YASBI lo ha entendido y precisamente a través de sus modificaciones que ha venido haciendo a través del tiempo, es donde ha establecido que definitivamente es necesario que incluso las subsidiarias de una entidad que apliquen NIF plenas, pues pueda aplicar NIF para las pymes. Entonces, digamos que esto para mí no generaría como inconveniente, ¿no? Pero bueno.
Aclaro una cosa y es que la doctora Ferrer lo afirmó, no lo preguntó. Ah, ok, bueno, no, listo, no, perfecto, no hay problema. Eh, Y un saludo a la doctora Ferrer también. el doctor Gilberto García vuelve a preguntar, una entidad que está en plenas, pero no cumple requisitos del grupo 1 que quedarían aquí modificados, ni cumple requisitos del grupo 3, y es entonces del grupo 2, en términos generales, ¿qué ajustes hace para pasarse a pymes? No, mire, lo que pasa es que hay dos cosas. Si usted es una entidad, así como está, no ha salido todavía, ¿no? Recuérdese, esto está en comentarios. Si usted es una entidad del grupo 1 y por alguna razón usted pertenece al grupo 2, quitando esos topes que hay de activos o de requisitos de exportaciones o de importaciones, usted tiene dos opciones. Una opción es, sigo en el grupo 1, sigo aplicando ni plenas, no hay ningún problema, lo puede seguir haciendo. O la otra es, me paso a NIP para las pymes. Si se pasa a la NIP para las pymes, tendrá que aplicar la sección 35, tendrá que adoptar por primera vez. A no ser que ya la haya aplicado la sección 35, en cuyo caso sería un cambio de políticas contables. Pero eso son situaciones particulares de cada entidad. Recuerden que aquí no se obliga a cambiarse de grupo. Aquí lo que se dice es, ya los topes se acaban, pero si usted quiere seguir siendo grupo 1, siga presentando información bajo el grupo 1, bajo NIP plenas, y no pasa nada. Si usted considera que eso le genera costos, siga en el grupo 1. No pasa nada. Es decir, lo que menos queremos con esto es imponer costos a las empresas. De acuerdo. La doctora Angélica Ferrer aquí sí pregunta que por qué no se dejan igual los topes a como están en el decreto 957 de 2019. Esa es una buena pregunta y excelente pregunta, y tal vez los que consideren que deberíamos dejarlo así nos lo deberían recomendar. Pero no obstante, les voy a decir cuál es la razón que el Consejo analizó para no dejarlos igual. La razón que el Consejo analizó para no dejarlos igual básicamente es muy simple y es la siguiente. Hoy el tope está amarrado a qué sector, si es industrial, comercial o servicios, y tiene 3 topes de ingresos diferentes. En la práctica hemos hablado algunas cosas con Confecámaras o con estas entidades y hemos visto que las entidades tienen problemas para clasificarse, porque hoy en día las empresas no son tan claramente comerciales de servicios o de industria. Voy a poner un ejemplo. Hay empresas que hacen jeans y se dedican a hacer jeans. Uno diría, esa empresa que hace jeans es industrial. Eso no tiene ninguna discusión. El problema es que esa empresa después se dio cuenta que también puede incursionar en camisas, pero que las camisas es mejor traerlas de la China y no hacerlas. Entonces, esa misma empresa comienza a tener ventas por los jeans que ella misma fabrica, venta de jeans que ella no fabrica, sino que importa, y venta de camisas que ella importa y no produce. Claro, la solución no la han dado, pues la mayor de las 3 es la que va a escoger. Pero lo que no queremos es que cada año usted esté pensando en que, ¿cuál fue mi mayor ingreso? Ah, fue por comercialización, entonces el tope cambió. Ah, es por industria, uy, se bajó el tope o se subió. Es decir, queremos generar una base fija para que las entidades no tengan problema en clasificarse y que esa base fija sea comparativa o sea un promedio de los últimos 3 años, para que no sea que en un pico que le vaya bien se pase del tope o que en un pico que se vaya mal se baje. Pero no obstante, si las personas nos recomiendan eso, tenemos que volverlo otra vez a revisarlo, y si consideramos que es adecuado o si definitivamente vemos que es adecuado, pues seguramente nos tendremos que alinear a ello. Pero sí, hemos ya recibido propuestas con esas iniciativas, Angélica. Gracias. De acuerdo. El doctor José Ignacio Rodríguez pregunta si la simplificación iría en contravía de las normas tributarias. No, al contrario, las normas tributarias no tienen ningún problema. Ellas claramente han establecido que la base es el devengo. Ese devengo sigue. Si usted lo ve, lo que estamos proponiendo para contabilidad de caja son para unas entidades muy específicas, pequeñas, que no están obligadas, no son responsables de IVA, no son responsables de impuesto al consumo. Es decir, son unos empresarios pequeños a los cuales pues definitivamente consideramos que la idea es no complicarles la vida, que les permita hacer una contabilidad muy sencilla, que les permita llevar sus cuentas muy sencillo. Pero definitivamente nada de lo que nosotros hagamos contable va en contravía de la norma tributaria, porque recuerden que la norma tributaria tiene su independencia. Por lo tanto, si mañana una NIF dice que tal cosa se deprecia o que no se deprecia, pues habrá que mirar tributariamente cuál es el tratamiento. Entonces,
para mí nunca iría en contravía de las normas tributarias. De acuerdo. El doctor Darío pregunta, según lo informado, ¿no se necesitaría un ESPA para pasar de grupo 2 a grupo 1? No, no necesariamente. Yo creo que de pronto lo puedo decir muy rápido. Acuérdese que cuando una entidad es grupo 2 y no ha adoptado NIF por primera vez, entonces tiene que aplicar la NIF 1, ¿de acuerdo? Es decir, si yo soy grupo 2 y siempre he sido grupo 2, entonces yo tengo que aplicar las normas de la NIF 1 y tengo que seguir todo lo que dice la NIF 1. La situación ocurre cuando yo soy una entidad del grupo 2, me paso para el 1 y luego del grupo 1 me paso para el 2. En ese caso, cuando me vuelva a pasar al 2, lo que tengo que aplicar es la NIF para las pymes, en este caso, como si siempre lo hubiera aplicado. Es decir, el ESFA es más fácil que la retroactividad, porque la retroactividad implica que me toca aplicar la NIF para las pymes como si siempre se hubiera aplicado. Esto es en línea con lo que dicen las NIF, es decir, esto ni siquiera es un tema colombiano. Las NIF así lo establecen. Yo no puedo aplicar 2 veces la NIF 1, no puedo aplicar 2 veces la sección 35, ¿de acuerdo? De acuerdo. La doctora Betty Prieto pregunta si este proyecto elimina la figura de revisor fiscal. No, este proyecto ni siquiera toca temas de revisoría fiscal, es decir, no tiene nada que ver con la revisoría fiscal, nada, absolutamente nada. Es decir, esto estamos hablando de contabilidad. Aquí no estamos hablando qué entidades tienen que tener revisor fiscal, eso está el Código de Comercio, lo dice claramente, la Ley 43 del 90 lo dice claramente, hay muchísimas normas que dicen quién tiene que tener revisor fiscal. Este decreto jamás dice ni quién tiene que tener revisor fiscal, ni quién no tiene que tener revisor fiscal. Aquí no estamos tratando ese tema, así es. De acuerdo, el doctor Arles Ibarra pregunta si con relación a la parte tributaria seguirán las normas del Estatuto Tributario y sus modificaciones que se hagan por reformas tributarias para cada contribuyente específico. Creo que esa ya la respondió hablando de la independencia del tema. Pero un saludo al doctor Arles, que es un gran tributarista y una persona muy interesada en estos temas contables. Un saludo, doctor Arles. Perfecto. La doctora Julie Noguera pregunta si con esta propuesta se estaría considerando alguna modificación al marco técnico normativo del Grupo 3. Bueno, digamos que una de las segundas partes que tenemos nosotros es revisar las normas del Grupo 3. Nosotros hemos recibido muchos comentarios y hemos recibido tesis de grado donde nos han dicho qué sugerencias le hacen las normas del Grupo 3. Por supuesto, como Consejo Técnico queremos revisar esas tesis de grado y queremos hacer esas mejoras a las normas del Grupo 3 para volverlas más simples, pero sobre todo para aclarar en cosas que algunas personas consideran que hay un error y en cosas que algunas personas consideran que no hay claridad. Entonces, como mucha gente ya ha estudiado el tema, yo personalmente he recopilado algunas de esas tesis, pues nosotros tenemos que sentarnos a mirarlas y seguramente en una segunda parte vamos a hacer una mejora al Grupo 3, no cambiando las normas, sino simplemente mejorando algunos temas donde la gente tiene dudas. Por ejemplo, la gente nos pregunta, oye, Carlos Molano, ¿las vacas que yo tengo son activos biológicos en Grupo 3 o no? Entonces, pues eso a la gente se le contesta que sí, que no, pero que tal vez. Entonces, la idea es zanjar esa duda y decir claramente en el estándar cómo se contabiliza una vaca. ¿De acuerdo? Para que quede en las normas del Grupo 3 que quede claro cómo se contabiliza una vaca, porque ahora no lo dice. Bien, creo que Carlos iba a decir algo, me pareció. Sí, Leonardo, es que me parece importante hablar de la estadística. Las estadísticas hablan que las empresas que aplican normas plenas de información financiera es el 1% para el Grupo 1. En el Grupo 2 es el 6%. Del total de las empresas que están en el mercado en Colombia. Y el 93% son microempresas, que es donde están la mayoría de los contadores prestando sus servicios en el área contable o en las que tengan el trabajo para la revisoría fiscal. Entonces, ahí sí merece un análisis especial que la intención y el interés del ministro de Comercio. Por esto este primer paso que se da es el tema de la simplificación, pero tratar de hacer más expedito, más fácil, más sencillo el tema para las microempresas. Yo creo que ese es un segundo tiempo que iremos a jugar después de que terminemos con este proceso de la consulta de este 2420.
porque ahí hay que recibir todas las observaciones, Leonardo. Yo creo que las personas tienen derecho a mandarnos observaciones de cada uno de los sectores que nos van a servir, porque en las preguntas que estoy viendo ahí, que está leyendo Jorge, hay varias que se salen de este contexto de lo que tú explicaste, de lo que planteaste, de lo que estamos en la consulta, pero sí sirve que nos hagan llegar y vamos a codificarlas todas como ordena el proceso de consulta que estamos haciendo. Gracias. Sí, Carlos y Jorge, aquí hay una pregunta que me están haciendo por Actualidad Contable. Un saludo a las personas de Actualidad Contable que nos están replicando y nos están preguntando que si en Colombia realmente se aplican las NIF o solo marcos normativos contables. Bueno, digamos que aquí recuerden que si tenemos 3 grupos, el grupo 1 aplican las NIF plenas, el grupo 2 las NIF para las pymes, el grupo 3 aplica normas de microempresas. No obstante, las empresas del grupo 2, que son las NIF para pymes, están alineadas, excepto algunas entidades del sector cooperativo, que tienen unas excepciones, y las cajas de compensación familiar, que tienen otras excepciones, y en el caso de entidades del grupo 1, pues vamos a encontrar que todo el sector financiero tiene una excepción grande, a tal punto que sí, no podemos decir que es que apliquemos NIF plenas como tal en Colombia, porque hay una gran parte, un grueso importante de entidades que tiene excepciones en ello. Muchas gracias por esa pregunta, Actualidad Contable. Jorge, y gracias porque nos están replicando el evento y tienen como 200 personas conectadas. De acuerdo, vamos con la doctora Betty Prieto. Ella nos pregunta si cambiarían los procedimientos de auditoría. ¿También se simplifica la auditoría o por el contrario deberán tener mayores controles para no correr riesgos de carácter legal por el exceso de confianza? No, yo digamos que es un tema, aquí todavía nos estamos metiendo con auditoría, pero digamos que es que esas son situaciones particulares, ¿no? No sé, yo no me atrevería a decir ello, pero pues digamos que el tema es hacer el trabajo profesionalmente. La idea es decirle al contador cuáles son las normas que debe seguir, que el contador tenga claro cuáles son sus normas que debe seguir y que trabaje basado en ese marco normativo, tanto de información financiera como de aseguramiento. De acuerdo, el doctor César. Yo no sé si Jesús iba a decir algo y de pronto yo no lo dejé. No sé, Jesús, si tú ibas a decir algo o no. No sé si me pareció o no. No, Leonardo, estamos en la misma línea y no era mi intención llegar a decir absolutamente nada. Por el contrario, yo creo que los marcos de auditoría hoy en día son muy claros, tanto en los procedimientos como en las técnicas, y es simplemente darle cumplimiento. Luego, dentro de los análisis que vienen para la segunda parte y tercera, pues si creemos que es bien que se haga una revisión, la haremos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por su importante comentario. De acuerdo, el doctor César Jarro pregunta, teniendo en cuenta que las NIF no están diseñadas para entidades sin ánimo de lucro que no reportan utilidades ni poseen accionistas, ¿se ha pensado en algún tipo de propuesta para la contabilidad de estas entidades? Hoy en día, la misma YASBI, a través de sus documentos, ha expresado en las NIF para las pymes, en las plenas no, pero en las NIF para las pymes lo ha expresado, que esas normas resultan apropiadas para una entidad sin ánimo de lucro. No obstante, a nivel internacional, YASBI está trabajando como observador de un grupo internacional que está realizando algunas normas. Ellos están tomando la NIF para pymes como norma base, y nosotros desde Glenif le hemos pedido insistentemente a YASBI que tenga en cuenta las microempresas cuando hable de NIF, que tenga en cuenta las ESAL cuando hable de las NIF para las pymes. Parece que YASBI ha escuchado esto porque en los documentos que están revisando de la revisión de NIF para pymes 2015 ya observaron que muchas personas les han hablado de las ESAL, y parece ser que ha pasado ya a un segundo nivel o a un nivel más adelantado el tema de que hay que hablar sobre las ESAL. Entonces yo aspiraría a que las NIF para pymes contemplen algunas guías o algunos aspectos que aludan a ese tipo de entidades. Pero gracias, César, y un saludo también por ese comentario. Voy a leer un comentario textual, no lo entiendo mucho, pero pues igual lo voy a leer. Dice, aplicar la contabilidad de cajas inducidas, la hace el doctor Erwin Rodríguez.
aplicar la contabilidad de cajas, inducir a la informalidad de la información financiera, crear una contabilidad simplificada es crear otro grupo, el 4 o el 0, o es una condición ante la existencia de más de 1.600.000 aproximadamente comerciantes que no requieren este tipo de NIF y que es una imposición de entidades privadas internacionales. Bueno, gracias Erwin por tu comentario. Yo creo que aquí decir que es imposición, de pronto son frases que es mejor no usarlas porque pues realmente el país no le impone nada, ¿no? En el país existen sugerencias y el país las toma. Pero Erwin menciona algo importante y es que existen unas empresas muy chicas que necesitan una contabilidad demasiado sencilla. La idea no es inducir a la informalidad porque al contrario, lo que buscamos con estas normas es que las personas se vuelvan formales. Esto no quiere decir que haya que imponerles una contabilidad compleja, sino que haya que imponerles una contabilidad más sencilla para que ellos puedan precisamente llegar a esa formalización. Pero la formalización no solo es la parte contable, la formalización también es el tema tributario, es el tema de seguridad social, es el tema de registro ante la Cámara de Comercio, es el tema de tener empleados con las normas legales. Yo creo que la formalización son muchas cosas. Yo creo que aquí hacemos es una parte, la parte que le corresponde al Consejo Técnico, pero pues creemos que lo que buscamos es mejorar las normas. Es nuestro verdadero propósito y le hemos llamado simplificación porque lo que estamos es ajustándonos a esos cánones internacionales incluso, donde lo que nos dicen es que las aplique quien las tenga que aplicar. Mire que a nivel internacional son muy claros en eso. Yo, en la medida que he venido hablando con esas entidades, ellos tienen claro y a ellos no les interesa llenar de trámites y llenar de requisitos al mundo. De hecho, en reuniones internacionales hay gente que ha dicho a los empresarios pequeños, a las empresas muy pequeñas, a esas microempresas, incluso no hay que obligarlos a llevar contabilidad. En Colombia no pasa eso, pero incluso hay países donde les dicen no se preocupe, lleve una contabilidad de caja muy sencilla con el objetivo de que no tenga que llevar tanta formalidad o tantos requisitos. Pero gracias Erwin por el comentario. De acuerdo, la doctora Julie Paola Noguera pregunta, ¿se mantendría el requisito en la entidad que informe estos cambios de grupo a los entes de supervisión? Digamos que eso, la persona que nos hace esta pregunta es una persona que pertenece a una entidad del Estado. Eso es algo que pudiéramos revisar con entidades del Estado y si consideran que para ustedes eso es necesario, pues nos lo pueden decir y lo consideramos. Si ustedes consideran que no es necesario, pues todo eso lo miraríamos dependiendo de las necesidades de ustedes. Eso no se ha tocado, ese requisito no se ha tocado. Entonces, aunque sí debemos aclarar, o lo que sí debe aclarar el decreto es si hay que avisarle a la superintendencia o no, porque hoy realmente cuando uno lee el decreto, pues pareciera que da a entender que no hay necesidad de avisar, sino solamente, pues hay que informar, pero no más. Entonces, pero no queda claro si hay que informarle a la superintendencia o simplemente hay que dejar evidenciado que ese cambio se va a hacer, pero digamos que ese es un tema que tal vez necesitaremos más retroalimentación con las entidades del Estado, a ver ellos qué creen que es mejor, si las superintendencias creen que es mejor que las entidades les avisen o que si puedan hacer el cambio sin que les avisen. De pronto tendremos que hablarlos con ellos. Pero ese tema no se ha tocado y se está dejando igual como estaba en el decreto. Perfecto, Leonardo. No tengo más preguntas en el chat. No sé si hay alguien más que vaya a formularlas. De igual forma, les voy transmitiendo que la grabación de este evento va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Ya envié a través del chat los enlaces para el documento de discusión pública y para la guía de preguntas, por si alguien quiere utilizar esta guía de preguntas en la emisión de sus comentarios. Jorge, una pregunta. Si no tenemos más en el chat, yo alcancé a ver otros muy corticas. Pudiéramos abrir 15 minutos para preguntas concretas, no para exposiciones que hagan los colegas. Si alguien levanta la mano, por favor, le prendes el micrófono y la pantalla para que, ahí veo dos manos levantadas, para que puedan opinar. También, Leonardo, le quiero contar que nos acompaña el doctor Mauricio Español de la Superintendencia de Sociedades, está muy juicioso, el doctor Alfredo Rojas de la ciudad de Cúcuta, Armando Murillo, y veo
más personas acá. Entonces, quien quiera pedir la palabra en este momento, con mucho gusto. No sé si el doctor Mauricio quisiera agregar algo en relación a la exposición que ha hecho Leonardo en este momento, porque ya la doctora Angélica Ferrer ha estado muy juiciosa haciendo las preguntas de fondo. Perfecto, ya está habilitado el micrófono. El doctor Mauricio Español quiere saludar. Bueno, buenas tardes. Digamos que estamos aquí de manera presencial atendiendo el evento. Muchísimas gracias. Igual que todos estamos generando una ilustración. Seguramente cualquier comentario que tengamos en relación con este proyecto que también pues, puede traer grandes cambios, lo haremos a nivel institucional. Por ahora no tenemos ningún comentario. Muchas gracias. Gracias Mauricio, porque precisamente pertenece a una de las superintendencias más importantes en Colombia. No quiere decir que las otras no lo sean, pero tal vez de la superintendencia que más tiene vigilados o que más tiene entidades a cargo. Entonces sé que la labor que hacen allá es complicada, no es tan sencilla, y gracias a los demás funcionarios públicos que, como decía, no los menciono porque pues no me autorizan. Si quieren que los mencione, los menciono, pero vemos funcionarios de muchas superintendencias, los cuales los queremos saludar. Queremos también decirles que tenemos que hacer una reunión, o vamos a hacer una reunión también con entidades del Estado para obviamente conocer los puntos de vista del Estado, como Estado que somos, y pues socializar este tipo de situaciones con ellos. Pero muchas gracias por asistir a este evento, ¿no? Leonardo, un comercial, ya que el doctor Mauricio Español de la Superintendencia de Sociedades está el día, para que tomen nota todos los asistentes, el día 29 de los corrientes, o sea, jueves 29 a las 8 de la mañana, haremos un webinar con el superintendente delegado y su equipo, entre ellos el doctor Mauricio Español, para el tema de la revisoría fiscal. Ese va a ser un tema bien interesante, sobre todo quienes ejerzan y han hecho las preguntas del tema de revisoría fiscal. Ahí van a encontrar varias de las respuestas y estará también Leonardo presentando ese evento. Les va a llegar la invitación, pero aprovecho para decir eso del webinar con la superintendencia. Preguntemos, Alfredo Rojas levantó la mano. Sí, señor. Buenas tardes a los panelistas, al doctor Leonardo, al doctor Carlos y a todos los compañeros del Consejo Técnico y por supuesto a los presentes. Ese es un tema que la verdad era un reclamo a voces también de quienes estamos en la academia respecto a la aplicación del DUR 2420 con respecto a las entidades o grupo 3, de la cual pues de acuerdo a lo que hemos escuchado hay bastantes inquietudes y que indiscutiblemente me parece que tenemos que llegar a una conclusión muy sabia sin perder de vista que igual la contabilidad debe llevar un impacto moderado también en el grupo 3. Eso quiere decir que tienen que aplicar también NIF, pero obviamente bajo unas condiciones especiales porque no cumplen en todo su esplendor el reconocimiento para normas generales de contabilidad. Yo tengo esta inquietud y tiene que ver con el tema de propiedades, plantas y equipos y algunas veces con propiedades de inversión. Hubo mucha ligereza de alguna manera cuando se hizo la migración a la norma integral de inclusión financiera y se hicieron los avalúos. Y hoy muchas empresas están evaluando, conozco de casos de Cúcuta y otras partes del país, el gran anuncio del gobierno y es el impuesto al patrimonio. Resulta que si ese impuesto al patrimonio llega con base en el valor contable y no fiscal, yo no sé hasta dónde se van a ir al piso, doctor Leonardo, doctor Carlos Molano, muchas empresas, porque estamos hablando de una tasa del 3% por ahora. Y parta usted de una empresa que pueda tener 150.000 millones en activos fijos de propiedades, plantas y equipos. Eso iría a pagar un impuesto patrimonial bastante alto. Yo no sé si también debemos prepararnos contablemente, si tenemos que hacer una revisión y en los buenos términos, yo no diría propiamente un reversazo, pero sí depurar de pronto un avalúo que seguramente se hizo con mucho afán y que de pronto quedaron un poco sobreestimados los valores, y eso iría a proteger un poco la sociedad colombiana, el sector empresarial colombiano. Esa es
la inquietud, doctor Leonardo y doctor Monardo. Pues Alfredo, muchas gracias. Creí que me va a preguntar por el Cúcuta si iba a ascender o no, pero bueno. No, doctor Alfredo, lo que pasa es que, digamos que entiendo que en Colombia la norma tributaria es independiente de la norma contable. Yo vería poco probable que se dijera que un impuesto a la riqueza gravara basado en la norma contable, pero pues digamos que inicialmente le diría que no creería que eso pasara, pero pues yo no soy una autoridad tributaria ni el Consejo Técnico es una autoridad tributaria para ello. De hecho, no le pudiéramos ni siquiera contestar esa pregunta, porque lo que uno entendería es que si hay un impuesto se hará sobre las bases tributarias y no sobre las bases contables. Entonces, eso sería como la respuesta que yo le daría en ello. No obstante, tenemos que tener en cuenta que nosotros como contadores tenemos que garantizar la fiabilidad de la información financiera. Por lo tanto, aquellas personas que de pronto hicieron un avalúo y fue a la ligera, pues mire que no tuvieron en cuenta lo que establece la ley 222 del 95 de verificar las afirmaciones y esas cosas pues hay que tener mucho cuidado con ello porque pues la información financiera tiene una responsabilidad muy importante y ya que estamos aquí varios contadores, es importante recordarla. La información financiera no es solamente que el contador la firma, como aparentemente se dice, firme ahí. No, el contador cuando firma es porque ha realizado un trabajo, porque ha verificado unas afirmaciones y en el caso del revisor fiscal, porque pues ha obtenido una evidencia suficiente y adecuada sobre que no existen errores materiales. Entonces, hay un tema que tenemos que nosotros revisar como profesionales y que tenemos que seguir reforzando esa situación y es reflejar la realidad de la información financiera. Si por reflejar la información financiera de las entidades tiene efectos tributarios, pues ese es un tema de política fiscal que en este momento pues no está en mano del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. No obstante, le remato diciendo que es independiente la norma contable a la norma tributaria. Jorge, 3 personas han levantado la mano, por favor, les habilita. Están habilitados, el doctor Abraham Niño tiene la mano levantada, no sé si está listo para la intervención. Sí, buenas tardes, profesor Leonardo y demás participantes. ¿Cómo estás, Abraham? Bien, afortunadamente. Pues devolviéndome un poquito por ahí a donde estaba el tema de las personas que pueden llevar contabilidad de caja, pues me parece que de pronto son unos requisitos como muy, digamos, difíciles a veces de cumplir, ¿no? Dice por ahí algo que no tenga inversiones en títulos de renta fija. Pues lo más sencillo de que eso lo hace que cualquier pequeño comerciante es de pronto en un momento dado constituir un CDT, ¿no? Lo otro también es que de pronto no tenga una financiación a través del sector financiero, pero ¿quién de nosotros, por más pequeño que sea, no necesita un crédito bancario? No sé, profesor Leonardo, si estoy interpretándolo mal o realmente estoy en lo cierto. Gracias. No, está muy bien, Abraham. De hecho, muy bien lo que usted está diciendo. De hecho, la contabilidad de caja, pues en la contabilidad de caja, cuando tú vendes a crédito, pues tú, de alguna manera, si tú vendes a crédito, por ejemplo, tendrás que causar, porque no es muy útil un estado financiero de alguien que venda crédito si no incluye las cuentas por cobrar. O no es útil la información financiera de alguien que compre a crédito si no incluye las cuentas por pagar. Tampoco es útil la información financiera de alguien que pidiendo plata prestada al banco no refleje en su información financiera el préstamo. Entonces, mira que de alguna manera consideramos que cuando una persona ya tiene transacciones más estructuradas, tiene transacciones más complejas, como pedir una plata prestada, como vender a crédito, pues necesariamente tendrá que usar las normas del grupo 3, las cuales son muy sencillas y lo que hacen es plantear una causación sencilla. Entonces, digamos que ahí no sería gravoso porque lo que le estamos diciendo es, no, usted puede simplemente aplicar normas del grupo 3 o ya tendrá que aplicar normas del grupo 3 porque usted ya tiene transacciones un poco más complejas
que no son de las de los comerciantes normales demasiados pequeños, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos que revisar es quién es pequeño, ¿no? pero no, digamos que usted tiene razón en cuanto a ello. La idea es que quien aplique contabilidad de caja es porque básicamente sus transacciones se basan en operaciones de contado. Ya nos hicieron la aclaración que no sea efectivo, sino que sean operaciones de contado. Gracias, profe. Listo. Creo que hay unas preguntas también en el chat, Jorge, que creo que han hecho. Sí, ya estoy remitiéndome nuevamente a los segundos. Perfecto. Aquí está. La permanencia en cada grupo, 1, 2 a los voluntarios, ¿de cuánto tiempo se ha pensado? Pues no se tiene el documento de simplificación, la permanencia de cada grupo. Es muy buena pregunta y le hace un saludo a Diana, Diana Rocío Chocontá. Sí, de acuerdo. Sí, Diana Rocío Chocontá. Básicamente decirle a ella que inicialmente no habíamos pensado en permanencia porque la forma como la estamos estableciendo es que quitamos muchas líneas brillantes. Al quitar las líneas brillantes, el requisito de permanencia pierde importancia. ¿Por qué pierde importancia? Porque si yo soy una entidad que estoy obligado a aplicar NIF plenas, por ejemplo, porque cotizo en bolsa o porque soy una entidad del sector financiero, pues claramente ya no digamos que la única forma de dejar de aplicar NIF plenas es que ya no sea del sector financiero o que me salga de la bolsa. Entonces, por eso no habíamos considerado los requisitos de permanencia. Incluso también en las entidades del grupo 3 considerábamos que no eran necesarios los requisitos de permanencia por los topes que se habían establecido, pero si ustedes consideran que en algunas situaciones es necesario considerarlos, pues por favor recomiéndonoslos, porque lo que les digo, a veces uno no ve lo que ustedes ven y lo que ustedes conocen en el día a día. Mire, tener 237 contadores de a pie, gente que trabaja en el día a día, que trabaja haciendo registros contables, que trabaja en revisoría fiscal, que trabaja como asesores, es un placer, porque lo que queremos es retroalimentarnos de ustedes. Cuando uno se sienta a veces en el consejo técnico se le olvida lo que se hacía en el día a día, y precisamente el estar con ustedes acá y escucharlos es eso. Por favor, Diana, tú que tienes esa idea, si consideras que la debemos considerar, por favor recomiéndonosla, y seguramente si es válida la tendremos que tener en cuenta. Gracias, Diana, por el comentario. Doctor Arnulfo Barragán pregunta, ¿este proyecto se armonizaría con el artículo 28 de la ley 222 de 1995 sobre grupos empresariales? Pues que yo diría que el tema es armónico ya, ¿no? Yo no sé si en qué cosas no sería armónico, pero más que decir que se armoniza es que creo que en el tema de grupos empresariales hay mucha similitud con las NIF. De hecho, las NIF establecen unos criterios que son interesantes para observar cuando hay grupo y cuando no. Y yo no sé, pues así de primerazo, sin ser abogado experto en comercial, diría que este proyecto no es que esté alineado, es que me parece que de alguna manera las normas de información financiera lo que hacen es reconocer un hecho económico, y el hecho económico es que si usted es un grupo empresarial, pues así debe presentarlo. Lo que pasa es que una es la norma contable y la otra es la norma legal, ya que tiene que estar establecida. Para mí, por supuesto que están alineadas. Pues si no están alineadas, nos gustaría conocer esas razones. Gracias. No tenemos más preguntas en el chat. Tiene la mano levantada Jazz. No sé si quiera intervenir. Y también actualidad contable. No, Jazz ya apareció. Sí. Yasmín Ospina de Medellín. Buenas tardes. Buenas tardes, Yasmín. Bueno, mi pregunta va encaminada hacia las modificaciones que en este momento está trabajando el IASBI de la NIF para las pymes. Básicamente, el cambio hacia las NIF para las pymes de muchas de las empresas que hoy están en grupo 1, que con el cambio del decreto 2420 de los requisitos para clasificación del grupo 1 calificarían para estar en la NIF para las pymes. Hay como dos situaciones que en la práctica se nos presentan de manera muy común en esta norma, y tiene que ver con la capitalización, con la imposibilidad de capitalizar costos de desarrollo. Entonces, muchas compañías de pymes emprenden pues, proyectos de desarrollo interno, sobre todo del software. Hoy en este mundo tan tecnológico, eso termina siendo un activo muy importante en una compañía,
del cual sí se pudieran dejar evidencia o se podría demostrar la generación de beneficios económicos futuros. Eso no representaría pues en esencia un costo pues significativo, una dificultad para una compañía, y la norma para las pymes prohíbe esa capitalización, lo que ha venido siendo un castigo para estas compañías. De hecho, antes de que se modificara pues las causales de disolución por pérdidas, por la hipótesis de negocio en marcha, estas compañías muchas estaban en causal de disolución, han hecho unos desarrollos, y esto se los digo porque en la práctica lo he vivido ya en muchas oportunidades. Entonces, a uno le parece como muy injusto que la norma no permita esta capitalización. Igual ocurre con los costos por intereses. Entonces, mi pregunta va encaminada hacia cuál es la participación que tiene Colombia a través del Consejo Técnico de la Contaduría para participar en las discusiones de la modificación a la ley para las pymes, porque uno ve que en las propuestas de modificación estos temas no han sido tenidos en cuenta. Muchas gracias. No, excelente pregunta, Gloria, y muchas gracias por ella. De hecho, les quiero decir que como el consejero... Yasmín Ospina. Yasmín, qué pena contigo, Yasmín. Gracias por la pregunta, Yasmín, y gracias por la corrección también. De decirte, Yasmín, que Carlos Molano al inicio nos recordó que como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, hoy es uno de los directores de Glenif, y en Glenif tuvimos oportunidad de enviar comentarios a través de unos grupos de trabajo que hicimos en Latinoamérica, y entre ellos en Colombia, donde tratamos temas relacionados que se debían incorporar en la NIP para las pymes. Uno de esos temas que se solicitó en bloque por Latinoamérica era que consideraran que los costos de desarrollo, que se les aplicara la misma regla de la NIC 38. Lo mismo que para los costos de capitalización de intereses, se aplique la misma norma de la NIC 23. Entonces se le hizo esa solicitud a IASBI directamente como Glenif, es decir, Latinoamérica está de acuerdo con ello, y pues tendremos que esperar a ver cómo evoluciona ese tema. Hasta ahora IASBI solamente ha dado algunas luces de resúmenes de comentarios que recibió, está en análisis de revisión, y va a definir después su agenda de cuál va a ser los temas que se va a dedicar a modificar. Esperemos, como lo dice Yasmín, que se consideren estos aspectos de la NIC 38 y de la NIC 23. No obstante, la razón de IASBI para que esto no se aplique es por a veces el juicio profesional que se utiliza en las pequeñas empresas. IASBI considera que ahí se necesita mucho juicio profesional, y que pues en ese caso digamos, han recomendado no hacerlo, pero lo volvimos otra vez a insistir. Esperemos que salga una respuesta positiva para tener una alineación más fuerte con las NIF. Gracias. ¿Por qué no invita a Yasmín al Comité del Sector Solidario sobre el tema de entidades sin ánimo de lucro, que tiene todo el bagaje y nos puede acompañar, que por el interno nos contacte? Esta mañana estuvimos trabajando sobre ese tema de la orientación catarse en ese sector. Entonces, nos quedan 2 personas para intervenir. Una pregunta, por favor, las 2 preguntas, y la que está en el chat, Jorge. Una pregunta antes, Carlitos, qué pena. Nosotros vamos, para que Jorge no la conteste, Jorge, nosotros vamos a colocar en el canal de YouTube esta conferencia, ¿no es cierto? Esta socialización. Claro que sí, sí, señor. Y más o menos la pondríamos más o menos cuando, esta semana, la otra, como para, No. es que algunas personas nos están preguntando. Entonces, Mañana mismo. Ah, bueno, listo, bueno, no, listo. Digamos entonces que el viernes está, para no acosar a Jorge, que también tiene muchas cosas por hacer. Listo, muy bien, Jorge, gracias. Perfecto, tenemos la pregunta del doctor Germán García. Vamos con el doctor Germán, actualidad contable, que tiene la mano levantada, y cerramos con una pregunta del chat. Gracias, profesor y compañeros. Profesor, lo escucho mucho en Actualícese, no me pierdo ninguna de sus conferencias. Tengo una inquietud. Resulta que la pandemia llegó a tener a que muchas empresas obtuvieran pérdidas grandes que hacen rebajar su patrimonio a niveles que lleguen a causal de disolución y posterior liquidación. O a bien, patrimonios tan bajos
que por su número de salarios mínimos, OVTs o lo que se quisiéramos llamar dinero simplemente, le impidan contrataciones con el Estado. Las NIF han pensado, ustedes piensan harto en las NIF, en alguna forma de que esa pérdida que se espera recuperar no haga que las empresas tengan ese inconveniente. Lo que haríamos con el 2649, sinceramente, sería diferirlas. Bueno, yo te contesto diciendo que no estaría de acuerdo con que en 2649 las difiriríamos. Yo no lo estaría de acuerdo. De hecho, yo antes de entrar al Consejo Técnico ejercí mi profesión y estuve en casos de pérdidas. Recuerden que esta no es la primera crisis que tenemos en Colombia. Y pues cuando una empresa tiene problemas financieros y da pérdidas, pues da pérdidas. Yo soy de las personas que digo que bajo 2649 tampoco se diferirían. Que opten por diferirlas es otra cosa, pero no sería bajo 2649, porque el decreto 2649 tampoco decía en ningún lado, cuando una empresa tenga pérdidas, difiéranla simplemente para que el futuro la recupere. No, el decreto 2649 nunca lo decía. Yo creo que incluso lo invitaríamos a un webinar que vamos a tener con la Superintendencia de Sociedades, donde se hablarán del tema de hipótesis de negocio en marcha, y va a ser un webinar donde vale la pena que ustedes asistan, y ahí miremos muchas cosas, pero acuérdense que nosotros como contadores tenemos una función, y nuestra función es reflejar la información financiera, y desgraciadamente la información financiera es la que esté. Es decir, puede ser que si nosotros estamos quebrados, pues estamos quebrados. Si nosotros tenemos problemas financieros, pues tenemos problemas financieros. Y la información financiera debe reflejar eso. Es decir, en épocas de crisis, lo que más deben reflejar los estados financieros de las entidades es precisamente esa crisis por la que está pasando. No obstante, usted trata un tema muy interesante que tal vez hay que hacérselo ver al Estado, y es que cuando emite licitaciones, muchas veces esas licitaciones se mantienen indicadores muy altos que seguramente muchas empresas no pueden cumplir. Ese es un tema interesante. Y por último, decirle que cuando pueda me regala un poquito de su voz, porque tiene una voz bien adecuada para dictar charlas y creo que la necesito. Entonces, muchas gracias. Profesor, y perdone el atrevimiento y la sinceridad contable. No, y agradezco porque la idea es precisamente así como estamos hablando. Yo soy contador igual que ustedes. Solamente que hoy me estoy ganando un sueldo en el Consejo Técnico. Mañana tengo que volver a verme con ustedes en la profesión. Entonces, por favor, nosotros simplemente somos colegas, personas que estamos a su servicio, y para nosotros es un verdadero placer tenerlos a ustedes acá. La verdad es un placer. Gracias, profesor, nuevamente. Falta una pregunta, Jorge. Sí, falta la pregunta, la intervención de actualidad contable y una pregunta del chat con la que cerramos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos los colegas, gracias a Carlos y al Consejo Técnico y a Leonardo por tan bonita labor que estamos haciendo para los contadores. Primero que todo, como siempre lo he dicho y creo que sobre todo Leo lo ha escuchado de parte mía, nos falta mucha unión y mucha intervención por parte de los colegas contadores. Siento que muchos, si estoy hablando más del 50%, hasta desconocen el mismo decreto 2420, y la aplicación de las NIF en Colombia, tanto en el grupo 1, grupo 2, grupo 3, y en esta famosa grupo 3, que es la contabilidad simplificada, que muchos también se la aplican al grupo 2. Siento y veo la necesidad que desde el Consejo Técnico se haga más masivo. Yo sé que los que estamos acá somos 217, más unas 30 personas que tengo yo en este momento en el en vivo que estoy haciendo en la actualidad. Somos muy poquitos para más de 200.000 contadores que estamos. Yo les pido el favor con ustedes como líderes, que de verdad necesitamos que nuestro gremio de los contadores nos unamos un poquito más para que crezcamos y tengamos realmente bases para poder decirles a ustedes, estoy de acuerdo con lo que ustedes están proponiendo o no. Porque ustedes lo ponen a escrutinio público, pero realmente la participación es tan poca que desafortunadamente el contador a veces se queja de todo lo que pasa alrededor de la profesión, pero al momento de decidir, de opinar, de decir algo para a estas personas que están haciendo este ejercicio
de aportar a la profesión, lo pongan y lo interpongan ante el gobierno nacional, realmente es muy poco. Entonces, yo sí les pido el favor, yo lo he tratado de hacer mucho desde mi posición como actualidad contable colombiana, pero es difícil y tenemos que buscar la estrategia, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Porque siempre estamos los que ya somos mayores metidos en este cuento, pero realmente a las nuevas generaciones les falta mucho y la participación es casi nula, por decir que no hay. Entonces era como la invitación. Muchas gracias a todos, gracias y los felicito por esta labor que están haciendo. Gracias a usted, Daniel, y gracias por esa labor que usted hace también con los contadores y de verdad que gracias por promover todo ese tipo de cosas. Hay un comentario que me pidieron que lo hiciera al aire, Carlos y Jorge, y que pues debo hacerlo, y tiene que ver con mencionarles y recordarles a las personas que la ley 2069 del 2020 derogó la causal de disolución de pérdidas. Por ser un pedido, lo hago para que todos lo tengamos en cuenta y recuerden, los invitamos al webinar sobre hipótesis de negocio en marcha que dictará o que realizará la Superintendencia de Sociedades en asocio con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, están cordialmente invitados para ello. De acuerdo, vamos con la pregunta de la doctora Ana Isabel. Ella dice que ha pensado el CTCP sobre la medición a valor razonable de las inversiones que tienen las pequeñas empresas en otras sociedades, si estas no son cotizadas en bolsa ni tampoco ocurren transacciones recientes, por lo que toca usar técnicas de valoración que son difíciles de aplicar. Jorge, el tema es muy sencillo. La sección 11 de la NIF para las pymes, si me habla de una entidad pequeña, me imagino que será grupo 2 o a lo sumo grupo 3, pero realmente si uno es una entidad del grupo 2, las entidades del grupo 2 son claras. Cuando usted tenga una inversión en una sociedad y no tenga control, ni control conjunto, ni influencia significativa, usted debe medirla solamente por el valor razonable con cambio en resultados. Sí puede medir fiablemente su valor razonable. En caso contrario, lo medirá al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor. Entonces simplemente lo que hace la persona es medirlas al costo, creo que la NIF ya lo dice, y si nos vamos al grupo 3, pues ese es más claro, dice que todo se mide al costo. Entonces creería que la solución estaría ahí. Ahora, si es una entidad pequeña que aplica NIF plenas, creo que el problema es más bien aplicar NIF plenas, en vez de la NIF. Entonces creo que con eso, creo que de pronto pude haber contestado. Gracias. Hay un espacio para una última y es Vivian Paola Mariño pregunta, regresando al decreto 957, ¿esto quiere decir que dejaría de aplicar ese decreto? ¿Y cómo va esto con el registro de información de los ingresos por actividades ordinarias? No, mire, tenemos que tener en cuenta que el decreto 957 tiene un objetivo, y es clasificar las empresas en grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Eso es un objetivo, y es un objetivo para establecer unos beneficios que establece el gobierno a través de temas de emprendimiento, para que los tengan en cuenta al momento de licitaciones, para unos temas de costos en la Cámara de Comercio. Esto no tiene nada que ver con cuál es el marco de información financiera que tienen que aplicar las entidades. Algunas personas nos han dicho que pongamos los mismos topes para el grupo 3. Pues recuerden que ustedes nos pueden hacer esos comentarios. Si ustedes consideran que eso es lo más adecuado, indíquenoslo para nosotros poderlo revisar en el Consejo Técnico y considerarlo. Si definitivamente esa es la mejor forma, pues será la mejor forma y lo alineamos. Pero tenemos que tener en cuenta que son dos cosas diferentes. Una cosa es ser microempresa y otra cosa es qué marco de información financiera debo aplicar. Gracias. Leonardo, gracias. Veo a Jesús María Peña que estaba en pantalla, no sé si volvió y quería intervenir. Bueno, Jesús María, ¿tú vas a agregar algo en relación con lo planteado por Leonardo para que te prendan el micrófono? Ya está habilitado, Jesús María. No, yo. Doctor Jesús María, tienes el micrófono cerrado. Jesús María, tienes que abrir tu micrófono. Jesús, tienes que abrir tu micrófono. Jesús María, tú tienes el micrófono apagado. Bueno, la tecnología
cierro diciendo pues que, como ya lo había planteado, creo que estamos todos alineados respecto de la suficiencia en claridad que ha dado Leonardo esta noche, y comparto con él la invitación que se ha venido haciendo para que nos hagan llegar a las recomendaciones que consideren para volverlas a analizar, estudiar y sea lo mejor para la profesión, pero dentro del marco empresarial y lo mejor para el país. Agradecerles a todos los asistentes por estar acompañándonos en este webinar que nos ha parecido de gran trascendencia e importancia para toda la profesión contable del país. Leonardo, usted ha sido muy claro hoy también. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a todo el equipo del Consejo Técnico por estar aquí pendientes. Gracias. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a Jorge, que es el arquitecto de este proyecto, que nos ha organizado la publicidad, la logística, la convocatoria a todos. Como lo dijo Leonardo, la charla y las preguntas quedarán colgadas en la página del Consejo Técnico para que las puedan consultar. Necesitamos que nos retroalimenten con todas las observaciones, con todos los comentarios, con todas las críticas que haya que hacer al documento. Nosotros simplemente estamos cumpliendo, como lo dijo Leonardo, una función que nos corresponde de estar en la mitad, y queremos interpretar el querer de la profesión, la experiencia, la experticia y el conocimiento que tienen ustedes. No hemos venido a que nos escuchen o a que cuatro magníficos entregan una norma y dice esto es lo que tiene que hacer, sino a recibir todos los comentarios, la retroalimentación, para efectos de tratar de acertar y hacerlo de la mejor manera posible. Gracias, y Leonardo, entonces te dejamos para que te despidas del auditorio. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias a todos, de verdad. Sus aportes, todos los aportes fueron importantes. No hubo ninguna pregunta impertinente. Y si hay alguna pregunta impertinente, pues tenemos que recibirla, porque como les decía Carlos, nosotros somos servidores públicos, estamos a su servicio. Esperamos que así nos vean. Hoy estoy aquí en el Consejo Técnico, mañana estaré con ustedes también presentando impuestos, trabajando en la profesión. Entonces soy un contador más. Y pues nada, espero que nos sigamos viendo, independientemente que yo siga en el consejo, que no siga en el consejo. Siempre quiero contar con ustedes, siempre quiero saber que tengo colegas con los cuales podamos compartir cosas, y gracias por permitirnos a todo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública transmitir lo que pensamos a la comunidad contable. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.